buenas tardes. Les solicito a los señores del auditorio bloquear sus teléfonos móviles. Proyecto de orden del día para la sesión solemne ordinaria del martes 3 de septiembre de 2019, en la que toma posesión como académico correspondiente don Carlos Rodado Noriega. Comunicaciones y excusas. Palabras del presidente académico Eduardo Durán Gómez. Proposiciones. Posesión de don Carlos Rodado Noriega como académico correspondiente. Toma del juramento. Disertación sobre el tema Consecuencias de las rivalidades entre Simón Bolívar y Manuel del Castillo y Rada. Entrega del diploma que lo acredita como académico correspondiente. Imposición de la insignia de la Academia por la señora esposa doña Elizabeth de Rodado. Concluido el acto académico, el recipiendario invita a un vino de honor en el Salón Alberto Lleras. En consideración, el orden del día. ¿Lo aprueban los señores académicos? Es para la Academia un día inolvidable el de hoy, en la que toma posesión el doctor Carlos Rodado Noriega. He recibido de algunos de los académicos excusas con la recomendación de que le presente las excusas por motivos de salud o de viaje. El doctor Efraín Sánchez, director de publicaciones de la mesa directiva, quien se encuentra en Nueva York. Por motivos de salud, el académico honorario Adolfo de Francisco Sea, los académicos de número Jorge Morales, Enrique Gaviria, Adelaida Nájera, y los académicos correspondientes Elvira Cuervo de Jaramillo, Margarita Garrido, Luis Enrique Gómez y Jaime Borja. Segundo, palabras del señor presidente académico Eduardo Durán Gómez. Antes de que me olvide, también una recomendación muy especial y un saludo del expresidente Ernesto Samper Pisano, quien tenía toda la intención de llegar, pero tenía un compromiso en el norte y me pidió que le diera un saludo muy especial al recipiendario. Señor presidente, el tercer punto, palabras suyas. Padre Fernán González, vicepresidente de la Academia Colombiana de Historia, señores miembros de la mesa directiva de la Academia, señor recipiendario doctor Carlos Rodado Noriega, señores académicos, señores exministros de Estado aquí presentes, señores miembros de las otras academias acreditadas al Colegio Máximo de las Academias Colombianas, señores invitados especiales, señoras y señores. Siempre que un nuevo académico hace su ingreso a esta institución, solemos decir que estamos de fiesta. Es el momento en que un nuevo individuo nos acompañará por siempre. Su historia se unirá a la nuestra y sus ejecutorias intelectuales marcharán ligadas a nuestros propios principios y objetivos. Los anales de esta entidad también registrarán sus principales actos y allí quedarán para la historia. Pero este momento encierra también el resumen de un periplo vital. Para llegar a tener en las manos la credencial institucional, es necesario pasar por un largo proceso que implica la cuidadosa selección de un candidato, el análisis de sus condiciones personales y de su producción intelectual, y comprobar que cada una de sus actuaciones ha estado enmarcada dentro del rigor que es el que se exige para obtener el título que se le asigna, y después superar el cuidadoso y definitivo paso del escrutinio en la determinación final.
Hoy, este estimulante ejercicio lo experimentamos con el ingreso a esta academia en calidad de miembro correspondiente del doctor Carlos Rodado Noriega. Encierra su hoja de vida la más clara vocación de servicio a la intelectualidad. Bachiller sobresaliente, profesional de la ingeniería de la Universidad Nacional con los mejores desempeños, magíster en economía de la Universidad de los Andes y también de la Universidad de Michigan, y a su vez con doctorado en la misma institución. Esta honda preparación académica lo ha llevado a prestar su servicio eficiente a la cátedra universitaria en los principales centros de educación del país y a ser el rector de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito Armero, y también a participar de importantes debates sobre temas puntuales en exigentes escenarios internacionales. Pero también ha estado vinculado a entidades como Planeación Nacional, en donde ocupó diferentes cargos y participó de la estructuración de proyectos de desarrollo que dieron luz a muchas iniciativas que lograron su materialización, donde también tuvo la oportunidad de ser partícipe de profundos estudios sociales y económicos que tuvieron alto alcance dentro de la estructuración de los planes de desarrollo del país. Esta experiencia le sirvió para ser llamado al gabinete ministerial en 2 oportunidades, al frente de la cartera de Minas y Energía y a presidir la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, a ser también gobernador de su departamento Atlántico, a participar en el escenario diplomático como embajador de Colombia ante los gobiernos de España y Argentina, a participar como miembro del Congreso de la República y a ser integrante de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que sentó las bases de la nueva estructura jurídica de la República y en donde muchos de sus razonamientos fueron plasmados en la nueva Carta Fundamental que hoy nos rige. En el campo académico ha desarrollado una tarea intelectual de hondas proporciones, pues su radio de acción abarca temas económicos, aspectos minero-energéticos, estudios de desarrollo, así como trabajos históricos, pues pertenece el recipiendario a destacadas instituciones como la Sociedad Bolivariana de Colombia, la Academia de Historia de Cartagena, preside actualmente la Sociedad Sanmartiniana de Colombia y hace parte también de la Academia Colombiana de la Lengua. Ha estado vinculado en igual forma a labores periodísticas, como destacado analista de varios periódicos y medios de comunicación diversos, y muchos de sus escritos han sido divulgados en revistas especializadas. Ha publicado varios libros que han merecido importantes reconocimientos de la crítica y se ha distinguido además por un manejo impecable del idioma como muy esmerado y destacado cultor de la lengua castellana. El doctor Rodado ha sido también reconocido con importantes distinciones a nivel nacional e internacional, y en nuestro país llegó a ser merecedor de la Cruz de Boyacá como reconocimiento a su extensa hoja de servicios al país. Nos ha traído hoy, como trabajo de recipiendario, un interesante estudio en donde el académico nos leerá un afortunado resumen bajo el título Consecuencias de la rivalidad entre Simón Bolívar y Manuel del Castillo. El doctor Rodado analiza con muy importantes y novedosos documentos, con muy bien elaborados argumentos y con afortunada pluma, esta historia de rivalidades entre 2 protagonistas de primer orden de ese escenario fundamental en el marco de la independencia de la Nueva Granada
y nos lleva a pensar también en lo que ha sido la historia de las rivalidades en nuestro medio, en donde los móviles de múltiple procedencia no son siempre los instrumentos idóneos para definir las situaciones, pues allí, en el marco del conflicto ideológico y conceptual, se amparan otros fines que suelen estar relacionados con intereses personales, con pasiones del espíritu y hasta con ánimos vengativos que construyen la perversidad y alejan lo que debe ser un afortunado proceso y un racional resultado. Que sea él el que nos cuente esta historia y nos ilustre sobre el aspecto concluyente de su investigación. Como presidente de esta corporación y en nombre de todos sus miembros, quiero darle una cordial bienvenida, seguros todos de que en el nuevo académico encontraremos a un permanente sustanciador de nuestros objetivos institucionales. Ha sabido ser usted, doctor Carlos Rodado, un hombre esforzado y de profunda huella. Sus pasos nos demuestran la intensidad del espacio abarcado y su espíritu refleja la talla de su personalidad. Aquí encontrará eco suficiente para canalizar los destellos de ese iluminado y vigoroso trasegar. Muchas gracias. Proposiciones. Tengo en la mesa una proposición de duelo que dice así: la Academia Colombiana de Historia, en su sesión de la fecha, expresa sus condolencias por el fallecimiento en la ciudad de Bogotá de la señora Cecilia Caballero de López, esposa del académico honorario de la corporación, doctor Alfonso López Mikkelsen, a sus hijos Alfonso, Juan Manuel y Felipe, a sus nietos y parientes. Por secretaría, envíese en nota de estilo. En Bogotá, Distrito Capital, a 3 días del mes de septiembre de 2019. En consideración la proposición leída. ¿La aprueban los señores académicos? Gracias, señores académicos. Damos inicio a la ceremonia de posesión de don Carlos Rodado Noriega como académico correspondiente de esta corporación. Primero, toma del juramento. Señor doctor Carlos Rodado Noriega, ¿jura usted por Dios, por la patria y por esta academia, cumplir fielmente los deberes que se le han encomendado en calidad de miembro correspondiente de la institución? Sí, juro. De ser así, que Dios, la patria y la academia os lo premien, y si no, él y ellas os lo demanden. Bienvenido. Bienvenido. Pueden sentarse. A continuación, disertación del recipiendario sobre el tema consecuencias de las rivalidades entre Simón Bolívar y Manuel del Castillo y Rada. Tiene la palabra el señor recipiendario, doctor Carlos Rodado Noriega. Para ser breve en los saludos, diré solamente: honorables personalidades aquí presentes, señoras y señores. Quiero empezar esta intervención agradeciendo al señor presidente de la Academia Colombiana de Historia, don Eduardo Durán Gómez, sus generosas palabras. La gratitud, como se ha dicho, señor presidente, es la memoria del corazón. Por eso, mientras mantenga aliento vital, siempre recordaré este honroso acto que me enaltece por encima de mis merecimientos. La amistad que usted me ha dispensado ha sido para mí gratificante y ha enriquecido mi patrimonio espiritual. Mil gracias también a Antonio Cacua Prada y a los académicos que tuvieron la iniciativa de presentar mi candidatura. Igualmente, agradezco a la Junta Directiva
y a los distinguidos miembros de la Academia por la confianza de acogerme en esta augusta corporación. Pertenecer a ella es un gran honor, pero sobre todo un compromiso de seguir en el estudio y en la investigación para legitimar este reconocimiento. Pondré todo mi empeño para estar a la altura de tan honrosa designación. Y claro, no puede faltar en esta enumeración mi más sentido agradecimiento a todos los amigos y familiares que han venido a acompañarme en esta sesión. Su presencia tiene un hondo significado para mí, como la tiene también la de mis nietos Valeria, Silvia, Santiago y Pablo, que le ponen un toque de amor a este recinto solemne. Ahora sí paso a referirme al tema de mi disertación titulada Las consecuencias de la rivalidad entre Simón Bolívar y Manuel del Castillo. Las desavenencias entre estos dos líderes del período independentista no han sido analizadas en la historiografía nacional con la atención que han merecido otros hechos que, si bien fueron lamentables, no tuvieron unas consecuencias tan funestas como las que se derivaron de la mencionada rivalidad. El diccionario de la Real Academia Española define rivalidad como enemistad producida por emulación o competencia muy vivas. Y eso fue precisamente lo que aconteció durante los primeros años de la Guerra de Independencia entre los dos personajes de Marras. Nos proponemos indagar los orígenes de ese desacuerdo, la forma cómo evolucionó de una diferencia de opiniones a una pugnacidad sin solución, y cuál fue el altísimo costo que debió pagar la República por ese enfrentamiento. Al revivir los episodios de esa discordia, queremos poner de manifiesto las graves consecuencias que han tenido y siguen teniendo las disputas entre caudillos cuando la arrogancia o la vanidad no permiten un entendimiento que le sirva al bien común. Lo lamentable para el interés general es que la mayoría de las veces no se trata de una genuina confrontación de ideas, sino de un choque de egos que polarizan a la opinión pública en bandos irreconciliables. Somos conscientes de que el asunto que vamos a tratar es muy sensible y debe analizarse con objetividad. Por eso, a lo largo de esta disertación, presentaremos a los protagonistas del desencuentro con sus virtudes y defectos y nos basaremos en los hechos y en los testimonios textuales de uno y otro para hacer un juicio crítico despojado de sesgos afectivos o valoraciones apasionadas. En el ensayo extenso entregado a la Academia, transcribimos textos de la correspondencia de Bolívar y Castillo durante el periodo pertinente, pero además de lo dicho o escrito en cartas y mensajes por los propios protagonistas de la desavenencia, nuestra investigación se basa en documentos que reposan en archivos de academias, archivos históricos, boletines historiales y en semanarios y gacetas de la provincia de Cartagena. El análisis que allí se hace lo respaldamos con testimonios de connotados historiadores del siglo XIX y de otros igualmente respetables del siglo XX que han investigado sobre la historia de Cartagena en el período de la independencia y particularmente sobre el juicio que se les adelantó a los 9 mártires, uno de los cuales fue Manuel del Castillo y Rada. Empezaremos con una breve semblanza de los actores del desacuerdo, colocando un énfasis especial en el carácter y la idiosincrasia de cada uno de ellos, para entender mejor cómo discurrieron sus vidas, por qué chocaron y por qué no fue posible una conciliación que, de haberse producido, habría salvado muchas vidas, ahorrado mucha sangre y evitado la caída de la República. Dos personalidades altivas. En nuestra ponencia se incluyen datos biográficos de los contendientes con un grado de detalle que permite contrastar a los personajes. Aquí, por las restricciones de tiempo impuestas a esta disertación, nos limitaremos a dar unas pinceladas sobre el carácter y la personalidad
de cada uno de ellos. Don Manuel del Castillo y Rada nació en Cartagena en 1781, es decir, 2 años antes que Bolívar. Ambos nacen en el seno de familias aristocráticas, pero en el caso de Bolívar, además de pertenecer a una familia de mantuanos que se sentían orgullosos de su ancestro blanco, tuvo un padre muy rico, con tierras, ganados y esclavos. Tanto Bolívar como Castillo quedaron huérfanos a temprana edad, circunstancia que debió influir en el desarrollo de sus personalidades. Ambos tuvieron una buena educación, pero con características diferentes. Castillo en el sistema formal, llegando a doctorarse en el Colegio Mayor del Rosario, y Bolívar educado en casa, con maestros como Simón Rodríguez y don Andrés Bellos, un privilegio de hijos pertenecientes a familias adineradas. Desde niño Bolívar mostró ser hiperactivo, con un carácter indomable que solo pudo lidiar don Simón Rodríguez. Castillo, en cambio, fue más dócil durante su niñez, pero en la adolescencia ya empezó a mostrar su arrogancia aristocrática. La formación de Bolívar, como la que recibió Alejandro Magno de su preceptor Aristóteles, contribuyó a formar su personalidad sobre fundamentos de disciplina, austeridad, amor a la patria y altura de miras. Al joven caraqueño le inculcaron el sentido de la gloria como un valor superior al poder y a la riqueza material. De ahí el desprendimiento que mostró en relación con sus bienes terrenales, que puso al servicio de una causa noble, la independencia de un continente. Para Bolívar, el ser estaba por encima del tener. Y aquí ya se puede ver una primera gran diferencia en la actitud respecto a los bienes materiales, pues mientras Bolívar estaba dispuesto a colocar su patrimonio personal para financiar la guerra de independencia, otros cuidaban celosamente su fortuna y a fin de no arriesgarla, consideraban que bastaba con lograr algún grado de autonomía, pero sin cortar la dependencia de España. Manuel del Castillo y José María García de Toledo fueron de principio a fin autonomistas o regentistas, hasta el punto de esgrimir ese argumento en vísperas de su ejecución, pensando que esa confesión de obsecuencia con la corona les salvaría la vida. A los 14 años, Bolívar ingresó a las milicias de los valles de Aragua. Allí, con el grado de subteniente, empezó a familiarizarse con la táctica y las estrategias de la guerra. Por su parte, Castillo se incorporó como voluntario al Batallón Nacional a los 19 años y, como era usual en esa época, un título universitario ahorraba mucho camino en la carrera militar, de tal manera que ingresó como capitán de una de las compañías, lo que le daba un rango importante, pero sin experiencia en los campos de batalla. Aun cuando Bolívar y del Castillo compartían rasgos comunes, tenían diferencias en sus temperamentos. Bolívar era generoso y sabía perdonar. Del Castillo, por el contrario, era rencoroso por naturaleza, y ese sentimiento se acentuaba por la envidia que lo escocía cuando encontraba un competidor que lo superaba en virtudes o talentos, porque carecía de esa cualidad personal que tanto valoraba el historiador Thomas Carlyle, la de saber admirar a uno más grande que nosotros. Bolívar a su turno era colérico, ambicioso y dominador, y guardaba en su interior una energía incontenible que debía desahogar en acción inmediata. Su cuerpo y su mente no podían estar quietos ni siquiera cuando dormía. El dinamismo era su destino. Sentía que estaba hecho para mandar y soñaba con una misión mesiánica, convencido de que la providencia le había señalado ese destino y nadie se lo podía impedir. Como es dable suponer, el carácter de Bolívar y la idiosincrasia de Manuel del Castillo no eran propicios para que los dos pudieran actuar de manera concertada en el mismo escenario. Lamentablemente esa coyuntura se presentó en forma imprevista cuando los dos coincidieron en una operación militar en el oriente de la Nueva Granada al despuntar el año de 1813. Veamos por qué se produjo ese encuentro, o mejor,
ese desencuentro entre estos dos personajes de nuestra historia patria, que después de una fugaz y aparente cordialidad, nunca más volvieron a ser amigos. Bolívar llega a Cartagena. El Estado de Cartagena había declarado su independencia absoluta de España el 11 de noviembre de 1811 y en 1812 se encontraba en guerra con la realista provincia de Santa Marta. La situación fiscal de Cartagena era muy precaria y carecía de militares experimentados, lo que constituía una desventaja frente a la provincia vecina que contaba con oficiales veteranos enviados por el Consejo de Regencia de España e Indias. Pero para fortuna de la causa republicana, el 14 de noviembre de 1812 llegó a Cartagena un oficial venezolano de nombre Simón Bolívar. Venía de sufrir una lamentable derrota en Puerto Cabello y estaba bastante cuestionado por arrestar a Miranda y haberlo entregado a los españoles. Fue la famosa capitulación. Bolívar nunca capituló, pero es que también sabía huir a tiempo, que en la guerra de pronto no es un defecto sino una virtud. Un poco antes del arribo del coronel caraqueño, había llegado a la ciudad heroica procedente de Venezuela un grupo de oficiales que emigraron después de la capitulación de San Mateo, suscrita por Miranda. El gobernador de Cartagena, Manuel Rodríguez Torices, aprovechó al grupo de oficiales foráneos y les asignó misiones muy concretas. Bolívar quedó bajo el mando de otro de los emigrados, el general Pierre Labatut, y este lo encargó de la defensa del portezuelo ribereño de Barranca del Rey. Barranca del Rey era un pueblito, hoy tal vez se llama Barranca la Vieja, un poquito aguas arriba de Calamar. Pero esa misión que le asignan a Bolívar era de pocos alcances para un genio militar de su envergadura. Bolívar le escribió a Labatut diciéndole que dado que en Barranca no podía combatir y Bolívar no se podía quedar quieto, pues que le permitiera ir a tomarse la fortaleza o guarnición de Tenerife, que era la más importante del Bajo Magdalena y estaba controlada por los realistas. El comandante francés no accedió a la solicitud de Bolívar y Bolívar, como siempre impetuoso y desobediente para aceptar límites estrechos cuando le apuntaba al bien supremo de la libertad, en abierto desafío a la orden recibida se dispuso a marchar río abajo con 200 milicianos que tenía bajo su mando. Bolívar se dirige a Tenerife y toma ese fuerte ribereño y puso en huida a la guarnición que lo custodiaba. Luego se tomó a Plato y a Zambrano, avanzó hacia Monpós y puso en retirada a los españoles acantonados en los pueblos de la margen oriental del río, entre otros Guamal y El Banco. Los realistas huyeron hacia Chiriguaná y hasta allá los persiguió, derrotándolos el 1 de enero de 1813. Se dirigió luego a Tamalameque y en las inmediaciones de esa población venció al capitán Valentín Capmaní. Desde allí siguió hacia el sur y a la altura de lo que hoy es Gamarra, subió con su tropa hasta Ocaña y entró a la ciudad el 8 de enero entre vivas y aclamaciones de aquel pueblo que estaba oprimido por los realistas. Vale la pena que recuerden este nombre, Valentín Capmaní, que según nos contaba el historiador sabanalarguero José Agustín Blanco Barros, el apellido Capmaní es de origen catalán, pero acuérdense de este nombre porque a él vamos a hacer referencia más adelante. El gobierno de las Provincias Unidas les había encomendado al general Antonio Baraye y al coronel Joaquín Ricaurte la misión de dirigir el llamado Ejército del Norte para defender la frontera con Venezuela, por donde intentaba incursionar el coronel español Ramón Correa. Sin embargo, Baraya y su segundo fueron llamados de urgencia por el gobierno federal para comandar las tropas que iban a combatir a las centralistas dirigidas por Antonio Nariño, pero fueron vencidas en las calles de Santa Fe.
Por eso a Castillo, que estaba en Pamplona como comandante de esa provincia, le tocó asumir la jefatura del Ejército del Norte, con poco conocimiento en el arte militar y ninguno en combates mayores. Del Castillo, consciente de sus limitaciones, al enterarse de que Bolívar había llegado a Ocaña, le pidió ayuda para enfrentar al enemigo común. Bolívar le contestó que con mucho gusto le ayudaría con hombres y fusiles, pero que debía pedirle permiso al gobierno de Cartagena, del cual dependía. Efectivamente lo obtuvo sin demoras, pero el gobernador del estado, Rodríguez Torices, le advirtió a Bolívar que las tropas cartageneras que él comandaba debían someterse a las órdenes que impartiera el Congreso de las Provincias Unidas, y le agregó que el mando quedaría en cabeza del oficial más antiguo. Instrucciones bastante confusas que se prestaban para discrepancias por la mencionada jefatura. Sin embargo, en ese momento, las relaciones eran muy cordiales, ya que para enfrentar a Correa ambos se necesitaban. Del Castillo no recelaba de Bolívar, que era más joven que él, sino de Joaquín Ricaurte, que tenía una antigüedad mayor de la de cualquiera de ellos dos, y por lo mismo podía ser enviado nuevamente a una región que conocía muy bien. En esas circunstancias, Del Castillo le propuso al Congreso de las Provincias Unidas que le diera a Bolívar el mando del ejército, sugerencia que fue acogida por el órgano legislativo, que lo designó comandante en jefe y como segundo de este a Castillo, pero con la advertencia de que el primero debía obrar siempre de acuerdo con el segundo. ¿Quién sugirió esta frase nada usual en una línea de mando militar? Como siempre se ha dicho, un animal puede tener hasta 100 pies, pero nunca 2 cabezas. Y Bolívar no estaba hecho para compartir jefaturas. Sin embargo, esta no fue la razón fundamental del desacuerdo. Esa razón surgiría unos días más tarde, porque ahora la atención de ambos estaba puesta en la embestida del general Ramón Correa, ya que había traspasado la frontera. Bolívar había llegado a Ocaña con unos 400 hombres después de una campaña exitosa por el Bajo Magdalena. Siguió luego a Cúcuta y el 28 de febrero de 1813 sus tropas derrotaron a las del general Ramón Correa. Es bueno precisar que cuando el coronel Castillo arribó a Cúcuta con alguna parte de su ejército, ya los valles y laderas que rodean esa villa estaban completamente liberados. Bolívar fue allí el actor principal y su liderazgo fue decisivo para el éxito que finalmente se logró. El comienzo de la discordia. Después de la victoria en Cúcuta, había que decidir qué instrucción se le daba al ejército patriota de ahí en adelante. Para Del Castillo, su misión no iba más allá de defender la frontera y en su mente no estaba avanzar un paso hacia territorio venezolano con soldados en su mayoría granadinos. Veía altamente riesgoso penetrar con 600 hombres a un país donde los realistas tenían en pie de guerra más de 6.000. Muy diferente era el pensamiento de Bolívar, cuyo objetivo indeclinable era liberar a su patria y en ese empeño estaba dispuesto a correr los riesgos que fueran menester. El error de Castillo fue no ver la trascendencia que el brigadier venezolano le daba a su objetivo supremo y no entender que la suerte de la Nueva Granada estaba íntimamente ligada a la de Venezuela. Optó más bien por enviar una serie de oficios al Congreso y al Ejecutivo Federal con el deliberado propósito de indisponer a Bolívar con esos órganos del poder político. La oposición de Castillo al plan de Bolívar de marchar hacia Venezuela se empezó a manifestar en una actitud de rebeldía que lo llevó a desobedecer y desafiar con arrogancia las órdenes del comandante en jefe del ejército. A partir de ese momento, lo que se advierte en el comportamiento de Castillo es una actitud deliberada de rivalizar por la jefatura del ejército para imponer su punto de vista, y esa actitud lo lleva a conspirar contra su superior jerárquico, a sembrar la cizaña entre los oficiales y aún entre los soldados, y a convocar juntas de oficiales donde se propone reemplazar a Bolívar por Baraya, a dar órdenes contrarias a las del comandante en jefe, en fin, a generar un cisma que ha podido terminar en una verdadera guerra civil. Pero como las cualidades de un militar se aprecian en los campos de batalla, el Poder Ejecutivo de la Unión,
Consciente de la diferencia abismal entre el uno y el otro, finalmente le dio la razón a Bolívar y lo autorizó a marchar con su ejército a Venezuela y ocupar las provincias de Mérida y Trujillo. Del Castillo se enteró de la autorización que el gobierno federal le daba a Bolívar para marchar a Venezuela estando en la ciudad de Pamplona y por supuesto reaccionó con soberbia y solicitó su retiro del ejército en términos violentos que cayeron muy mal en las autoridades federales. Castillo se dirigió entonces a Tunja y cuando llegó ya le tenían listo el oficio del Congreso en el cual le aprobaban el retiro del ejército y le censuraban severamente su conducta. Desilusionado, pero sobre todo resentido, se marchó a Santa Fe y después de una corta estadía en esa ciudad, regresó a Cartagena donde el gobernador Rodríguez Torices lo nombró jefe militar de la plaza. Entretanto, Bolívar solo pensaba en materializar su plan de liberar a su patria y su objetivo se cumplió. En una campaña relámpago de 3 meses que ha pasado a la historia con el nombre de Campaña Admirable, logró batir al ejército realista en batallas memorables y entró victorioso a Caracas, donde unas 30.000 personas lo aclamaban gritando: «¡Viva nuestro libertador! ¡Viva la Nueva Granada!». A partir de ese momento ya nadie le negará el título de libertador que lo acompañará toda su vida. El brigadier venezolano demostró que tenía un talento excepcional para la guerra. Desde Cúcuta hasta Caracas había recorrido 1.300 kilómetros, ocupado 9 ciudades, atravesado 2 cordilleras, librado 6 batallas victoriosas y toda esa jornada heroica la había iniciado con 600 hombres que tuvieron que enfrentar ejércitos más numerosos y mejor armados. 1814, un año nefasto. Así como el año de 1813 fue de triunfos y júbilo patriótico, el de 1814 lo fue de derrotas y tristezas. Con el regreso de Fernando VII al trono de España, la correlación de fuerzas entre realistas y patriotas se modificó sustancialmente. Bolívar consideró que no tenía sentido continuar la guerra en ese escenario y en condiciones de ostensible desigualdad mucho menos. Decidió entonces regresar a la Nueva Granada a través de Cartagena y organizar un ejército mejor armado para hacerle frente a la embestida realista. Bolívar y su acompañante Santiago Mariño arribaron a la ciudad heroica el 25 de septiembre de 1814 y fueron recibidos con recelo y críticas por sus autoridades, especialmente por Manuel del Castillo, su reconocido rival, que ahora estaba al mando de esa plaza. Al general caraqueño lo culpaban de los fracasos militares sufridos en Venezuela y le sacaban a relucir la proclama de guerra-muerte que había promulgado en su patria para presentarlo como un hombre cruel y desalmado. El libertador comprendió que no debía permanecer más tiempo en un ambiente que empezaba a serle hostil. Él se dirige entonces a Tunja, entre otras cosas para informar de su campaña en Venezuela, de por qué había triunfado en 1813 y perdido en 1814, y el Congreso de la Unión, el de las Provincias Unidas, presidido por Camilo Torres, y el Ejecutivo, por Custodio García, son bastante respetuosos de la opinión que presenta Bolívar, y allí es cuando Camilo Torres pronuncia la famosa frase: «General, vuestra patria no ha muerto mientras exista vuestra espada». El gobierno federal de las Provincias Unidas se hallaba entonces en una guerra fratricida con el de Cundinamarca, presidido por el dictador Manuel Bernardo Álvarez, que se resistía a ser parte de la Confederación. Tanto el presidente del Congreso como el jefe del gobierno federal le pidieron al libertador que se encargara de comandar las tropas que se dirigían a tomarse la ciudad de Santa Fe. Sin demoras, Bolívar atendió la solicitud y después de 3 días de acciones militares en las propias calles de la capital, Álvarez se vio obligado a capitular. Con el triunfo obtenido en Santa Fe, el prestigio militar de Bolívar se había acrecentado notablemente. Los altos dignatarios de las Provincias Unidas le encomendaron al oficial venezolano una nueva misión más importante, pero también más riesgosa: someter a la provincia de Santa Marta, un reducto estratégico de los realistas en la zona del litoral. El libertador contaba con unos 2.000 soldados entre granadinos y venezolanos, pero faltos de armas y municiones.
El gobierno de las Provincias Unidas instruyó al comandante de la Plaza de Cartagena, don Manuel del Castillo, que le suministrara esos elementos de guerra al general Bolívar a fin de que pudiera disponer de los medios necesarios para cumplir la misión que le habían asignado. El nombramiento de Bolívar cayó mal entre las huestes toledistas de la ciudad heroica, que de inmediato empezaron a difundir la conseja de que el control venezolano, el coronel venezolano, venía con el propósito de restablecer a los Piñeres en el poder, lo que no era cierto. En Cartagena se venía dando desde 1811 una pugna partidista entre José María García de Toledo y los Gutiérrez de Piñeres, peleándose hasta el último puesto de la burocracia, y Bolívar no estaba hecho para participar en esa clase de disputas parroquiales. Por supuesto que prefería que el gobierno de Cartagena estuviera en manos de alguien que le ayudara a disponer de las armas y municiones para someter a Santa Marta. Castillo, en cambio, enviaba circulares a las municipalidades instigándolos a organizar la resistencia contra el intruso general Simón Bolívar, exterminador. Lo que empezó como una contienda epistolar, ahora Castillo la convertía en una declaratoria de guerra contra el Libertador. Pero ese no era el adversario a quien debía combatir. De todos modos, Bolívar se dispuso a cumplir su misión. Partió de Santa Fe en los primeros días de enero de 1815 y al llegar a Honda tuvo las primeras noticias de las acciones hostiles que el brigadier Castillo y las autoridades de Cartagena estaban fraguando contra él. El Libertador salió de ese puerto fluvial el 24 de enero de 1815 y después de navegar varios días con su tropa en dirección del río, se desvió un poco de su curso y llegó a Ocaña, que había sido ocupada por los realistas al mando del capitán Ignacio de la Ruz. Bolívar lo puso en fuga, porque desde el momento en que el jefe realista supo que se acercaba el general caraqueño y ya estaba programando su retirada. Tal era el susto que infundía Bolívar, y ese sentimiento lo confesaría más tarde el propio La Ruz en un informe escrito en Sabana Larga el 14 de febrero de 1815. Sin pérdida de tiempo, Bolívar se dirigió de Ocaña a Mompox, donde le brindaron un caluroso recibimiento. Pero en Cartagena la cosa era a otro precio. Castillo seguía enviando proclamas y mensajes, profería todo tipo de vejámenes contra Bolívar y ponía en duda su talento, su moralidad y hasta su valor, y atribuía a su ineptitud la caída de la República de Venezuela. Cuán equivocado estaba el brigadier cartagenero, que nunca supo medir la importancia del Libertador como estratega ni su grandeza como ser humano. Pero Bolívar no cejaba en su empeño de llevar a cabo la misión que se le había encomendado, y desde Mompox, Barranca del Rey y Turbaco envió en 8 ocasiones mensajes a Castillo, al gobernador Juan de Dios Amador y al canónigo Juan Miramón, solicitando dialogar para llegar a un acuerdo amistoso, pero todos se negaban a dialogar. En Turbaco, Bolívar resolvió consultarle a sus oficiales y convocó a una junta de guerra que le recomendó por unanimidad marchar hacia Cartagena para ver si de esa manera se lograba un cambio de actitud por parte de Castillo. El general caraqueño se dirigió entonces con su tropa hacia esa plaza y el 27 de marzo ocupó el Cerro de la Popa, creyendo que con esa actitud intimidatoria la autoridad militar de Cartagena se avendría a dialogar, pero ese fue un cálculo erróneo que lo llevó a una decisión equivocada, porque no logró el resultado que buscaba y en cambio provocó la indignación de la población y le dio pábulo a sus enemigos para que aumentaran la desconfianza que le tenían. Sí había armas, pero no las suministraron. Siempre se utilizaron 2 argumentos contra Bolívar. Uno, que venía a imponer a los Gutiérrez de Piñeres en el mando de Cartagena. 2, que no había suficientes armas, pues cuando Morillo se tomó la ciudad de Cartagena encontró 366 cañones, 3.888 fusiles, 100 carabinas, 600 sables, 9.000 bombas, 135.000 cartuchos de fusil, 4.727 cartuchos de cañón, 3.440 quintales de pólvora
y 200.000 piedras de chispas, que en gran medida no se utilizaron. Con esas armas, un genio militar como Bolívar habría defendido toda la franja del río Magdalena y blindado el frente oriental por donde más tarde iban a entrar las tropas comandadas por el español Francisco Tomás Morales el 18 de agosto de 1815. La deslealtad de Castillo condujo a la lamentable situación de tener hombres sin armas y simultáneamente armas sin hombres, circunstancia que resulta fatal en una guerra. Pero no solo le negaron a Bolívar las armas que la salvación de la patria demandaba, sino que se tomó una decisión más desatinada aún. El coronel Castillo ordenó retirar los 2.000 milicianos que el gobernador Rodríguez Torice había dispuesto a lo largo de la línea del río para impedir que los realistas posicionados en Santa Marta ingresaran por el flanco oriental. Además, mandó evacuar la tripulación de los buques de guerra para que no los pudiera utilizar el Libertador en la campaña contra la provincia de Santa Marta. El flanco oriental de la provincia quedaba totalmente desmantelado. Imposible imaginar mayor insensatez. El 8 de abril, Bolívar le escribe un último mensaje al comisionado Juan Marimón, exhortándolo a unir fuerzas para enfrentar al enemigo común, pero ese ofrecimiento no tuvo respuesta. El 9 de mayo, el Libertador decepcionado partió para Jamaica. El enorme costo de una discordia. Tal como lo había previsto el Libertador, en oficio de 7 de febrero, la disensión de los patriotas iba a ser aprovechada por los realistas para apoderarse de la costa y caerle luego al interior. Efectivamente, el 25 de abril, Capmany, con instrucciones precisas del capitán general del Nuevo Reino, Francisco de Montalvo, ataca Barranquilla y la incendia porque Castillo había desguarnecido toda la línea del río. Destruida Barranquilla, lo demás vendría por añadidura, de suerte que fueron cayendo en poder de los realistas otros puertos ribereños de menor jerarquía. Capmany se apoderó de todos los pueblos, desde Bocas de Ceniza hasta Barranca del Rey, y a su turno el capitán Ignacio de la Ruz se apoderó de las poblaciones situadas arriba de Barranca del Rey y controló militarmente a Mompox y a Magangué. 2 derrotados por Bolívar, ahora parecían victoriosos porque no encontraron un contendor de su categoría. La defensa de los barranquilleros, la defensa que los barranquilleros hicieron de su desguarnecida plaza fue verdaderamente heroica. El propio Capmany así lo reconoció en su informe de la victoria al capitán general don Francisco de Montalvo, en donde dice, comillas, al ataque fue que acabó de manifestar este pueblo su entusiasmo y decisión de sacrificarse por sus ideas. El fuego más vivo y sostenido ejecutaron en su defensa. Cierra comillas. La ciudad, Barranquilla, quedó literalmente asolada. Bueno, el combate se realizó de cuadra en cuadra, de calle en calle, de casa en casa, en el interior de los patios, y Capmany finalmente incendió la ciudad, se apoderó de 43 piezas de artillería, 50 quintales de pólvora en grano, 58 cajones de metralleta en cartucho, 1.768 cartuchos de metralla, 530 fusiles, 14 bongos armados e innumerables pertrechos. Y Castillo decía que no tenía armas para suministrar. El 23 de junio de 1815 llegaba Morillo a Santa Marta y desde allí le impartió instrucciones a Francisco Tomás Morales para que marchara con la vanguardia del ejército expedicionario, atravesara el río Magdalena ya sin oposición y avanzara hasta el flanco oriental de Cartagena, mientras el pacificador y Pascual Enrile se dirigían por mar a sitiar la plaza amurallada. Las tropas de tierra se dispusieron de tal manera que conformaron una barrera que impedía la entrada de alimentos por el levante. Cartagena se rindió por hambre, como lo había concebido don Pablo Morillo, única forma de someter a la inexpugnable heroica. Lamentable el resultado, pues según se conoció por un escrito publicado en Londres en 1823, al final la situación del ejército expedicionario era tan crítica por la pérdida de 3.000
125 hombres entre los muertos en combate, los fallecidos por enfermedad y los desertores. Cayó Cartagena y cayó toda la república que habría de sufrir el brutal régimen del terror. Los líderes independentistas de Cartagena fueron arrestados y sometidos a juicio en un consejo de guerra. El Consejo de Guerra a los jefes independentistas. Uno de los aspectos que más controversia ha suscitado entre los historiadores que han tratado este tema es el análisis crítico del juicio a las 9 personas que fueron condenadas a muerte, una de las cuales fue Manuel del Castillo y Rada. Sobre el proceso seguido a los líderes insurgentes por parte de las autoridades españolas, existen 2 obras de obligada referencia. Una, la de Gabriel Jiménez Molinares, titulada Los mártires de Cartagena de 1816 ante el Consejo de Guerra y ante la historia. Es de 1947. En ella reconoce errores cometidos por Castillo en su libro, pero Jiménez lo defiende con una notable agudeza. La otra obra es la de Roberto Arrázola, titulada Los mártires de Cartagena. El autor pudo conseguir una copia de los originales del proceso en el Archivo Militar de Segovia. El proceso es el proceso seguido a los mártires de Cartagena por don Francisco de Montalvo y por don Pablo Morillo. ¿Y qué hizo el autor? Pues transcribió las confesiones y los alegatos de los procesados, pero no publicó el expediente, que es importante porque allí se puede ver de manera paladina cómo se violó flagrantemente el debido proceso. En su obra, Arrázola no hizo un análisis sobre el proceso mismo. La que sí hizo una evaluación del proceso jurídico que se le siguió a los acusados fue la historiadora Adelaida Surdís. Su investigación es un recuento documentado y serio de todas las etapas del juicio seguido a los líderes independentistas. A partir del expediente, concluyó que el juicio fue parcializado e injusto porque la sentencia estaba cantada de antemano. El objetivo era imponer la pena capital para disuadir cualquier intento revolucionario. En la Biblioteca Nacional de Colombia, en la sección de manuscritos, existe una copia del expediente que se encuentra en tan mal estado que sus páginas deben ser consultadas con guantes. Los textos transcritos por Arrázola coinciden exactamente con los de la copia testimonial que se encuentra en la biblioteca, de suerte que se pueden utilizar los unos o los otros para tener una visión cabal de la manera como cada procesado afrontó su defensa en el juicio y a partir de lo expresado formarnos un criterio sobre la actitud y el carácter demostrado por cada uno de ellos en ese momento crucial de su existencia. Voy a omitir aquí algunas partes para... En el ensayo que he presentado a la Academia, no me limito a evaluar la actitud asumida por Castillo y Rada en el juicio a los procesados de 1816, sino que analizo su comportamiento durante los 5 años en los que se desempeñó como oficial de la causa republicana para tener una visión integral de la sucesión de hechos que ocurrieron hasta llegar a las confesiones de Castillo durante el juicio, las cuales confirman una manera de proceder que se venía dando desde 1811. No fue un cambio repentino por encontrarse frente al riesgo de una sentencia de muerte, sino la manifestación de una arraigada simpatía por la causa del rey que le brotaba de su reconocida postura autonomista. Los partidarios de ella se contentaban con una autonomía limitada sin cortar la dependencia con la corona española. Por otra parte, en el periodo en que Castillo estuvo ejerciendo como oficial del ejército republicano, no tuvo un papel destacado en algún combate de significación. No ganó una sola batalla como comandante de las tropas que le encomendaron y en las 2 escaramuzas en las que participó en Cundinamarca no hay una gesta para recordar, excepto el tratamiento preferente que le dio a los españoles en Honda y en Ambalema y luego en el Socorro, donde liberó a los que estaban presos y no les confiscó sus bienes. Allí, según su propio testimonio, comillas, no hizo otra cosa
que apresar y desterrar a los individuos de la Junta y sus parciales, que eran los mismos que habían hecho la revolución y que la sostenían contra los españoles, cierra comillas. En Cúcuta llegó cuando Bolívar ya había derrotado al general realista Ramón Correa y en La Grita lo dejó escapar. En Cartagena, como comandante de esa plaza, se hicieron patentes sus desaciertos y su incompetencia, lo que provocó su destitución. Y finalmente, durante el juicio de 1816, utilizó su redomada inclinación autonomista como prueba para defenderse, pero la presentó en forma tan insólita que los jueces debieron quedar perplejos. Si traicionaba a los suyos, ¿qué no podía hacer con los extraños? Es decir, la línea de conducta de Castillo de principio a fin difícilmente puede ser justificada o defendible por la crítica histórica. Un juicio sin garantías. Aquí paso muy por encima de esto para abreviar, simplemente decir que de manera protuberante ese juicio contra los 9 mártires fue un juicio parcializado, en donde se violaron todos los principios del debido proceso, la forma como se escogieron a los jueces, es decir, a los integrantes del Consejo de Guerra, la forma como se escogió al fiscal, la forma como se escogieron a los testigos, de tal manera que fue un Consejo de Guerra totalmente manipulado. De ahí casi que únicamente valdría la pena decir que en un principio Morillo señaló 17 personas para que fueran enjuiciadas y finalmente 9 fueron condenados a muerte como lo pedía el fiscal, y luego el Consejo de Guerra por unanimidad siguió lo que sugería el fiscal. Los 9 mártires, porque yo creo que aquí en Cartagena hay que recordar el nombre de ellos: Manuel del Castillo, Martín Amador, Pantaleón Germán Ribón, José María Portocarrero, Santiago Stuart, Manuel Angiano y Antonio José de Ayos. En esa primera lista de 7 no aparecían José María García de Toledo ni Miguel Díaz Granado, que fueron incluidos después. Bueno, definitivamente el juicio fue injusto, pero veamos las respuestas de Manuel del Castillo en el juicio. El caso de Manuel del Castillo merece ser analizado con objetividad, evitando juicios de valor en uno u otro sentido. El proceso que se le seguía al brigadier cartagenero, el brigadier cartagenero sabía que el proceso que se le seguía a él era el más difícil de todos, el más riesgoso, porque como comandante de una plaza que se había rebelado contra el ejército del rey, pues su situación era verdaderamente crítica. Es cierto que en ese trance dramático en el que estaba en juego su vida, tenía que jugarse el todo por el todo y apelar a alguna coartada que abriera un resquicio para el indulto, pero los argumentos y justificaciones que utilizó fueron insólitos y desafortunados. Yo no quiero mencionar todos, simplemente en una secuencia de manifestaciones desatinadas llegó a decir que si había aceptado la jefatura militar de la plaza era porque ese cargo me daba medios para prestarle servicios al rey, como el de no entregarle la plaza al sanguinario Bolívar cuando éste se acercó a ella como un cometa de mal augurio, referencia que delataba el odio que le tenía al libertador y nuevamente se colocaba en el papel de un felón que le prestaba servicios al monarca español en lugar de apoyar a Bolívar cuando más lo exigía la salvación de la patria. Pero Castillo fue mucho más allá y dijo que él se había encargado de licenciar el ejército que custodiaba la línea del río Magdalena y había desguarnecido los buques de guerra que custodiaban esa importante arteria fluvial. Como si lo anterior fuera poco, confesó que estuvo a punto de entregar la plaza y los fuertes de Boca Chica a Morillo, pero que el plan se abortó cuando fue puesto prisionero por sus compañeros de armas. E incluso llegó a afirmar que cuando Bolívar venía a solicitarle armas y municiones para ocupar a Santa Marta, comillas, él desbarató este proyecto atroz que sin mis esfuerzos se hubiera realizado con incalculables males para la causa del rey, cierra comillas. Mientras más hechos enumeraba para mostrar que había favorecido a los españoles, más deslealtades sumaba contra su patria.
en su afán de mostrarse adepto de la causa realista, declaró: «Creo, señores, que he demostrado con hechos notorios o comprobables que lejos de haber sido un partidario de la independencia, la he combatido constantemente en sus promovedores, que en todas partes he perseguido y casi siempre destruido». Entre todos los profesados, la persona que asumió la actitud más digna cuando estaba frente a sus jueces, porque no se amilanó ante ellos ni abjuró de sus ideales de libertad, fue el coronel irlandés Santiago Stuart, y aunque en algún momento del interrogatorio manifestó que se había decepcionado del gobierno independiente por el caos en que se debatía y por la falta de moral de los que gobernaban, esa apreciación no fue para congraciarse con los realistas, como quedó demostrado cuando le preguntaron que por qué, si ese era su pensamiento, no se había pasado al ejército de Santa Marta, estando bajo su mando las tropas que custodiaban la línea del río. La respuesta de Stuart fue contundente y debería ser recordada como una de las frases lapidarias que han pronunciado los grandes hombres de la historia. Dijo entonces el coronel irlandés: «Porque al añadir mi nombre a los que desde Coriolano hasta el presente se han pasado al enemigo, habría sido un motivo de ignominia que me hubiera obligado a llevar una existencia miserable a trueque de salvar la vida, perdiendo el honor, que es lo único que la hace valer». Conclusiones. La estrategia empleada por Castillo para defenderse ante el jurado español fue desafortunada, porque al describirse como un comandante en jefe que traicionaba sin ruborizarse la causa que había jurado defender, se desvalorizaba moralmente ante los americanos, pero también ante los españoles, que al evaluar su comportamiento lo tendrían por una persona no confiable. Si engañaba a los propios, ¿qué no podría hacer con los extraños? Es entendible que su hermano José María dijera en sus memorias que, comillas, Manuel del Castillo murió con entereza, sin una debilidad, conservando el temple de su carácter hasta el fin, comillas. Sin embargo, los hechos contradicen esa opinión filial, porque la actitud del procesado durante todo el juicio no fue precisamente la de un patriota, sino la de un tránsfuga encubierto cuya conducta contrastaba con la de tantos hombres y mujeres que en la gesta independentista supieron morir con dignidad. El enfrentamiento entre Manuel del Castillo y Simón Bolívar es uno de los tantos casos que se han producido en la historia de Colombia entre caudillos militares o políticos, con consecuencias desastrosas para el bien común y la tranquilidad ciudadana. En la prolongada discordia entre Bolívar y del Castillo, es evidente que hubo arrogancia y orgullo de parte y parte. Ambos se equivocaron en diferentes momentos de su ardiente rivalidad y, por supuesto, Bolívar se equivocó muchas veces también en su vida. Pero la actitud que hizo fracasar los intentos de encontrar una solución de compromiso fue la intransigencia de Manuel del Castillo al negarse a dialogar con Bolívar. Por lo menos en 5 ocasiones el libertador lo instó a que se reunieran para convenir una estrategia de defensa frente a la embestida realista que se avecinaba. También les escribió mensajes al gobernador Juan de Dios Amador y al comisionado Juan Marimón en el mismo sentido. A este último le decía a finales de marzo de 1815, asegúreseme siquiera la amistad y buena fe por parte de los jefes de Cartagena y lo demás será acordado de un modo muy satisfactorio para todos. Puedo yo ofrecer más, si más pudiese ofrecer, más haría. Pero estas exhortaciones, hechas 5 meses antes de que Tomás Morales traspasara el río Magdalena, cayeron en oídos sordos y el resultado fue la hecatombe. Cayó Cartagena, cayó Colombia entera, se perdió la independencia y perdieron la vida miles de combatientes y los hombres y mujeres más ilustres de la República ajusticiados por el régimen del terror. Si los dos actores del desacuerdo se hubieran sentado a dialogar y cada uno hubiera expuesto con franqueza sus razones y prevenciones, seguramente habrían llegado a un compromiso para enfrentar al enemigo común en momentos de apremio. Si lo pudieron lograr en Cúcuta para detener al coronel Ramón Correa, con mucha más razón la necesidad debía unirlos para ocupar militarmente la provincia de Santa Marta, que en ese momento era la vecindad amenazante, pues allí se estaba fraguando la reconquista de Cartagena y de la Nueva Granada. Precisamente por eso, en la ciudad de Bastida, establecieron su centro de operaciones el capitán general del reino, don Francisco Montalvo,
y el grupo de experimentados oficiales enviados por España para someter a los insurgentes. Era claro que la arremetida realista vendría de ese sitio geográfico y Manuel del Castillo lo sabía porque él mismo estuvo encargado de custodiar la línea del río. Si la historia, como la definía Cicerón, es la vida de la memoria y la maestra de la vida, de ella debemos aprender si queremos encontrar nuestro destino como nación. En todos los desencuentros entre caudillos en el ya bicentenario periodo republicano, siempre fue posible llegar a un acuerdo razonado que evitara derramamientos de sangre y efectos lesivos para la República sin sacrificar principios, pero la intransigencia de las partes lo frustró. La situación de nuestro país hoy no es ajena a esta clase de pugnas que nos han mantenido desde la independencia hasta el presente en una situación de equilibrio inestable entre la libertad y el orden, lo que ha impedido llegar a un acuerdo sobre lo fundamental. Un acuerdo sobre lo fundamental, sólido y duradero, avaluado por un genuino consentimiento popular para que sea creíble y respetable. Las constituciones por sí solas no garantizan la paz si no existe el indispensable consenso ciudadano que las legitime. Lamentablemente, cuando las partes en conflicto adoptan posiciones extremas que se tornan irreconciliables, o una de ellas, por soberbia o vanidad, pretende imponer su criterio sintiéndose poseedora exclusiva de la verdad, no se logra un entendimiento y se le hace un daño enorme a la sociedad. El fundamentalismo es nocivo para cualquier grupo social porque sacraliza los errores como si fueran axiomas, actitud que riñe con la realidad de un mundo donde no existen certezas absolutas, sino meras probabilidades de acertar. En la hora actual de la República, en la que reinan la incertidumbre y el escepticismo, es imperioso que los líderes y los partidos políticos adopten una verdadera voluntad de entendimiento que permita construir el acuerdo sobre lo fundamental que los colombianos anhelamos desde hace 200 años. Muchas gracias. Uno de esos desafíos del acuerdo sobre lo fundamental es cómo combatimos al terrorismo financiado por el narcotráfico y camuflado con todos los alias y todos los calificativos. Yo creo que mientras el país no llegue a un acuerdo sobre eso, vamos a tener violencia por más años. Muchas gracias nuevamente. Felicitaciones al recipiendario por esta excelente síntesis. Esperamos que podamos leerlo completo, todos sus detalles. Continuamos con el orden del día, señor presidente. Entrega del diploma que lo acredita como académico correspondiente. El diploma que lo acredita dice así: República de Colombia, la Academia Colombiana de Historia, en atención a los merecimientos de don Carlos Rodado Noriega, lo ha elegido académico correspondiente de la Corporación. Bogotá, Distrito Capital, 3 de septiembre de 2019, el presidente Eduardo Durán Gómez, el vicepresidente Fernán González González, el secretario Luis Horacio López Domínguez. A continuación, la señora esposa, doña Elizabeth de Rodado, impone la insignia de la academia. La invitamos a que esté acompañada de sus nietos para que le hagan la imposición del escudo.
Concluido el orden del día, señor presidente. Muchas gracias a todos los asistentes por este acompañamiento a esta importante sesión. Se levanta la sesión. A continuación, el recipiendario invita a una copa de vino de honor en el Salón Alberto Lleras, el Salón del Sur.